Bien, bueno, el docente que impartirá la sesión de hoy es Germán Tomás. Es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología de la Universidad de Montreal, Canadá, diplomados en neuropsicología infantil en la Universidad Católica y en rehabilitación neuropsicológica del adulto en la Universidad Diego Portales, docente en ADIPA de WIS 5, WIS 4, ABAS 2 y otros cursos relacionados con la evaluación neuropsicológica. Bueno, docente, les dejo a usted. Muchas gracias, Ruth. Hola a todos, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien y que estén empezando bien la semana, sobre todo también la primera semana del mes de marzo. Bueno, la ponencia que tenemos preparada hoy día, ¿cierto? Como muy bien señaló Ruth anteriormente, ¿cierto? Vamos a hablar sobre cómo la mesa técnica, ¿cierto? De Mineduc de 2024 plantea cómo se tiene que hacer la evaluación de la discapacidad intelectual según el PIE. Y vamos a abordar algunos objetivos que planteé para hacer esta ponencia el día de hoy, ¿cierto? Y que también podamos de alguna forma dejar constatado, ¿cierto? Para futuras consultas, ¿cierto? Para quienes puedan volver a ver esta grabación, ¿cierto? Algunas digámoslo así, algunos comentarios, algunas reacciones al respecto sobre cómo eh, plantea, ¿cierto?, esta mesa técnica la necesidad de revisar cómo estamos evaluando la discapacidad intelectual en los PIE, ya que eso es bastante importante. Entonces, entre los objetivos que nos planteamos, ¿cierto?, hoy día es que vamos a hablar sobre qué precisiones y qué cambio, ¿cierto?, plantea el Mineduc que hubo sobre la evaluación de la discapacidad intelectual a propósito de la última mesa técnica que tuvimos, ¿cierto? Y también vamos a hablar cómo se sugiere realizar esta evaluación de la conducta adaptativa, que vamos a aprender que es uno de los criterios para poder hacer el diagnóstico de discapacidad intelectual, ¿ya? Así que ese sería el menú, ¿cierto?, la tabla de objetivos para el día de hoy. Por una primera parte, ¿cierto? Vamos a hablar sobre la discapacidad intelectual. ¿Qué sabemos sobre la discapacidad intelectual propiamente tal? Bueno, la tenemos que entender como un trastorno del neurodesarrollo. Y esto ha ido quizás cambiando desde los últimos años. Ya ustedes sabrán que la psiquiatría, a cierta medida que empezó a formular nuevos diagnósticos, teníamos como por ejemplo que cuando antes de que se cambiara a TDAH, el diagnóstico era disfunción cerebral mínima, ¿cierto? Y en caso de la discapacidad intelectual siempre se habló de las personas con retardo, retraso mental, o si inclusive volvemos a algunos años atrás, ¿cierto? Varios siglos atrás, ¿cierto? La gente hablaba de la idiotez o de los débiles de mente, por decirlo así. Hoy en día todas esas maneras de referirnos a la discapacidad intelectual quedan obsoletas, aun cuando la contingencia política o social trate quizás de volver a utilizar esos antiguos términos. Hoy en día reconocemos que se le llama discapacidad intelectual. Y este trastorno, ¿cierto? O esta condición, mejor dicho, la discapacidad intelectual se entiende como la emergencia de tres grandes criterios. Primero, ¿cierto?, de presentarse una deficiencia o dificultad en la función intelectual general. Vamos a explicar un poco de esto más adelante, ¿cierto? Pero básicamente hablamos de que las funciones cognitivas y la inteligencia, sobre todo, debe observarse como una debilidad que esté muy marcada en comparación al promedio de la población. El segundo criterio es el criterio de la conducta adaptativa. Vamos a hablar un poquito más de la conducta adaptativa a continuación, pero tenemos que entender que esta conducta, comportamiento adaptativo, hace referencia a la habilidad que tiene la persona para poder adaptarse y ajustarse al contexto inmediato en el que está viviendo.
Las personas con discapacidad intelectual no solamente tendrían dificultades en poder desempeñarse en tareas de tipo cognitivo, sino que también en la práctica, insertos en su contexto, tendrían dificultades para tomar el transporte público, poder hacer cálculos matemáticos sencillos para, por ejemplo, estimar cuánto sería un vuelto, saber cómo vestirse, atarse los zapatos de manera autónoma o etcétera, etcétera, dependiendo de la gravedad. Ya, entonces este comportamiento adaptativo vamos a aprender que va más allá de simplemente ser o no ser inteligente, sino que hablamos de la funcionalidad. Y este otro criterio es que las dificultades intelectuales y de la conducta adaptativa deben presentarse durante el periodo del desarrollo. Este criterio generalmente no se habla mucho porque se da por hecho de que si un chico comienza en una temprana edad a tener dificultades, se asume que puede haber discapacidad intelectual inmediatamente. Sin embargo, tenemos que considerar que em, para que esta condición o este diagnóstico se dé, las dificultades se deben de explicar por una dificultad del desarrollo. ¿Ya? ¿Por qué es bueno recordar esto? Yo durante mi práctica profesional trabajé mucho con población oncológica, niños con cáncer. Y ellos después de la cirugía, después del tratamiento, generalmente quedaban con muchas secuelas. ¿Puedo yo, si es que yo evalúo a un niño que tuvo cáncer o que tuvo un daño cerebral y observo que se cumple el criterio A y el criterio B, ¿puedo yo necesariamente darle el diagnóstico de discapacidad intelectual? La respuesta correcta es que no. ¿Por qué razón? Porque las dificultades que se observarían se explicarían más por un evento reciente o por una causa, como por ejemplo el tratamiento de un méduloblastoma, ¿cierto? En vez de entender de que es una condición del neurodesarrollo, ¿ya? Em, Ahí veo una pregunta bien interesante. ¿Cuándo se consideraría quizás para el criterio C el periodo del desarrollo? Es una muy buena pregunta. En el DSM-4 se hablaba hasta los 18 años, pero hoy en día los organismos internacionales hablan desde hasta los 22 años, porque se ha aprendido que el cerebro termina de desarrollarse mucho después de los 18 años. ¿Ya? Muy buena pregunta. Ahora, algo importante es que cuando nosotros hablemos de la conducta adaptativa, y aquí subrayé la escuela en amarillo, es porque estas dificultades en la adaptación a los contextos, ¿cierto? O a las habilidades implicadas, se tienen que observar en múltiples contextos o entornos. O sea, el hogar, la escuela, la iglesia, la comunidad, el trabajo, el equipo de fútbol, etcétera, etcétera. Ya, esto es algo súper importante que se tiene que tomar en consideración. Bueno, entonces los criterios diagnósticos ya están establecidos. Se establecen tres criterios diagnósticos y no dejo nunca de repetir este punto, ya que muchas veces por desconocimiento de las personas o por quizás falta de actualización, no consideran que se tienen que observar otras áreas más además de la evaluación intelectual, ¿ya? Y aquí yo puse una imagen de pilares, ¿cierto? Porque en el fondo el diagnóstico de la discapacidad intelectual se va a sostener en que tienen que estar los tres criterios, perdón, en el mismo momento. Si alguno de ellos no está, no se puede establecer el diagnóstico. Como por ejemplo, yo les comentaba el caso de un niño que debido a su tratamiento oncológico posiblemente tenga dificultades en la función intelectual o pueda tener dificultades en el dominio práctico de la conducta adaptativa, pero eso se explicaría más por el tema reciente más que por un tema del desarrollo. ¿Ya? Ahora, es importante que tomen en cuenta también que em, siempre el debate científico, ¿cierto? Y los expertos van formulando y reformulando los conocimientos al respecto sobre ciertos temas. Por ejemplo, en 2022 ya salió la versión revisada del DSM-5. El DSM-5 salió en 2013, pero ahora la versión revisada del texto de 2013 ya salió en 2022, ¿cierto? Como mencioné anteriormente y especifica que el criterio B tiene que al menos uno de estos dominios de la conducta adaptativa estar afectado en múltiples entornos, ¿ya?
Me gustaría que tomaran esto en cuenta porque van a ver que es importante poder medir la conducta adaptativa de manera global y además también a través de múltiples fuentes de información. ¿Ya? Eso por un lado con la evaluación, ¿cierto?, del diagnóstico de discapacidad intelectual. Por otro lado, ¿qué es esta conducta adaptativa que hemos estado repitiendo tantas veces? ¿Sí? Algunos organismos internacionales como la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo, una de las asociaciones más antiguas que ha estudiado la discapacidad intelectual, define la conducta adaptativa como este conjunto de habilidades y conductas, ¿cierto?, que las personas pueden realizar para adaptarse en su entorno cotidiano y definen que son tres tipos de habilidades o dominios de la conducta adaptativa. El dominio conceptual, social y práctico. ¿Ya? Ahora, entendiendo esta idea de la conducta adaptativa como la capacidad o la posibilidad del evaluado de adaptarse al entorno, se ha establecido de que ésta también tiene algunas características. La conducta adaptativa va creciendo y desarrollándose a medida que pasa el tiempo. Esto implica que un chico de 2 años posiblemente no va a tener las mismas habilidades de adaptación y funcionalidad que un niño de 10 años, o no se espera que un niño de 10 o 15 tengan exactamente las mismas habilidades. Muy por el contrario, ¿cierto? Estos van creciendo y las demandas del ambiente también van a la par de las habilidades que se van desarrollando debido al crecimiento. Sabemos que se comprenden estas tres áreas o dominios conceptual, social y práctico. Y también la conducta adaptativa está muy dependiente de la expectativa de la sociedad sobre lo que se espera de una persona a tal edad. ¿Ya? Por ejemplo, quizás en Chile, que un niño de 7 años tome solo la micro puede ser o no ser esperable, a diferencia de, no sé, Japón, niños de 4 o 5 años que ya se van completamente solo al colegio. Entonces ahí podemos ver de que el ambiente, el entorno también va a decir qué es lo que se esperaría que nosotros o que las personas hagan como manera de funcionalidad y autonomía. ¿Ya? En la conducta adaptativa es importante evaluarla a través de múltiples contextos, ¿cierto? Y también evaluarla en función del rendimiento típico. ¿Qué significa esto? A diferencia de las escalas de inteligencia, que nosotros generalmente sometemos a la persona a un estrés para poder observar el máximo potencial que él podría tener, la conducta adaptativa la evaluamos de manera distinta. Nosotros nos vamos a preguntar cuál es la mayor habilidad o la mayor vez que la persona ha logrado hacer un hecho en particular, sino que más bien le preguntamos qué es lo que habitualmente hace. Un ejemplo concreto, si por ejemplo el evaluado una vez logró hacer su cama, una vez solo, pero después toda la vida él necesitaba ayuda para hacerlo, yo no voy a considerar que él es capaz de manera autónoma de hacer su cama si es que él no lo puede hacer todos los días de manera constante. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos una diferencia en torno a la evaluación intelectual que ve el máximo potencial versus el rendimiento típico o el rendimiento habitual, que es lo que la persona hace en realidad todos los días. ¿Ya? Y por último, ¿cierto? La conducta adaptativa la vamos a evaluar a través de referencias o comparación hacia personas de la misma edad y el entorno. Por eso es que aquí los instrumentos psicométricos son importantes, porque nosotros a través de ellos vamos a poder comparar si el desempeño de mi evaluado se parece o no al de las personas de su edad. ¿Ya? Em, entonces, bueno, es importante entender y darle la relevancia a la conducta adaptativa sobre cómo esta influye en el diagnóstico de discapacidad intelectual, ya que es clave, ¿ya? Esta conducta adaptativa, además de tener tres dominios, la IDD definió algunas áreas de la conducta adaptativa, como pueden ver aquí a continuación. Ahora, vamos a hacer una pregunta. ¿Se puede dar el diagnóstico de discapacidad intelectual sin evaluar la conducta adaptativa entonces? La respuesta es que no, ¿ya? Recordemos que una prueba de inteligencia puede salir baja o puede salir fuera de lo esperado por múltiples razones, más que simplemente
que haya una condición del desarrollo, ¿ya? Se habla del estrés, la persona que esté sometida a abusos, situaciones de negligencia, trastornos psiquiátricos, dificultades eh, comórbidas, ¿cierto? Podrían condicionar el desempeño de las pruebas. ¿Qué pasa también cuando la prueba quizás está mal administrada por el profesional? O si el evaluado se la sabe de memoria. Claramente, el resultado de la prueba puede ser cuestionable cuando no se cumplen los supuestos básicos, ¿ya? Entonces, por ende, muy importante, se tiene que dar sí o sí el diagnóstico de discapacidad intelectual con una evaluación de la conducta adaptativa, ¿ya? La evaluación de la conducta adaptativa en Chile ha sido, digámoslo así, un caballito de batalla, ¿cierto? Desde el 2009, cuando se establecieron los programas de integración. Aquí les dejo una referencia científica bastante buena sobre cómo fue el estado que estaba en Chile en ese momento cuando se empezó a medir la conducta adaptativa. Y la verdad que en aquel entonces no teníamos instrumentos adaptados para poder medir la conducta adaptativa de manera eficiente, ¿ya? Por ejemplo, en el artículo 62 del decreto 170 se habla de que podríamos excepcionalmente utilizar instrumentos con normas extranjeras, pero no se habla cuáles son esas ocasiones excepcionales y también no se aborda qué se tiene que hacer ante esa situación, ¿ya? De hecho, cuando se publicó el decreto 170, se hablaba muy poco todavía de la conducta adaptativa propiamente tal. Por eso es que este artículo es muy, muy interesante, porque habla y describe un poco de ese proceso en aquella época histórica, ¿ya? Ahora, afortunadamente, ¿cierto? Han pasado ya varios años y también la necesidad de, quizás a raíz de múltiples discusiones con profesionales y las mejoras en el sistema, ¿cierto? Tenemos la oportunidad de ver que en el ministerio se publicó esta mesa técnica donde se trataron de hacer algunas modificaciones, algunas actualizaciones, ¿cierto? A la terminología de algunos diagnósticos del PIE. Aquí les dejo, ¿cierto? Este recurso, ¿cierto? Que está en el Ministerio de Educación, ¿cierto? Que es la mesa técnica que vamos a tratar de analizar un poco el día de hoy. Ya ahí, por ejemplo, podemos ver la ordinal del ministerio, ¿cierto? Donde se constata qué se pretende hacer con esta revisión, ¿cierto? Y fíjense que ellos mencionan que para poder mantener al día los diagnósticos, ¿cierto? Que nosotros utilizamos en el PIE, ¿cierto? Es que es necesario generar esta mesa técnica que permita de alguna forma actualizar los diagnósticos. ¿Qué pasa? El decreto 170 se formó cuando todavía existía el DSM-4 y del DSM-4 nosotros todavía hablábamos de retraso mental, cuando ya en 2013 se cambió a la nomenclatura de discapacidad intelectual. Bueno, esta mesa técnica, ¿cierto? Es bastante buena, ya que de alguna forma respondió a una necesidad que muchos de nosotros que nos dedicábamos a la neuropsicología sabíamos que estaba en deuda, ¿sí? También es importante considerar que se descarta ya la idea del uso de la palabra de retraso mental y también todas las acepciones que quizás podrían ser contemporáneas a eso. Hablar de normal lento, retraso mental, retardo mental, ya es obsoleto, ¿ya? De hecho, no estar al día sobre ese discurso, ¿cierto? Ese debate, ¿cierto? Es olvidar casi 100 años de historia en donde las personas con discapacidad intelectual, algunas fueron hasta ultrajadas en sus derechos, ¿ya? Por esa razón es que hoy en día ya no hablamos de retraso, retardo mental, ¿cierto? Y bueno, no quiero desviarme mucho del tema, pero es importante que sepamos un poco de historia y sepamos y observemos qué está pasando a nuestro alrededor en cuanto a cómo tratamos a las personas con discapacidad intelectual por lo mismo. Entonces, ¿cierto? Se reemplaza la idea de retraso mental, ¿cierto? Y algo que en la ordinal el ministerio trató de mencionar es que ahora
cuando queramos evaluar la inteligencia, ¿cierto? Y queramos reportar los resultados de BIS, debiésemos hacer énfasis e incorporar la descripción cualitativa del rendimiento intelectual. ¿Qué significa esto? De alguna forma, tratar de no fijarnos tanto en el número, sino que hablar más bien de en qué rango descriptor cualitativo se ubicaría el desempeño intelectual del evaluado. Esto porque lamentablemente caímos un poco en este vicio de que las personas se diagnosticaban de discapacidad intelectual únicamente con el CI, que eso que vimos que es incorrecto. Las preguntas a mano alzada las vamos a dejar para el final. Si quiere dejar alguna duda que no interrumpa el flujo de la clase, puede hacerlo por el chat y bueno, no hay problema. ¿Ya? Bueno, entonces en ese sentido aquí el ministerio también menciona que vamos a poner más énfasis en evaluar la conducta adaptativa, ya que es algo que, digámoslo así, estábamos en deuda, y no basarnos únicamente en el CI, ¿ya? Ahí pueden ver que este es un documento oficial, ¿cierto?, del ministerio, y bueno, en la práctica, ¿cómo se cumple o cómo verificamos que se da el criterio A? El mismo documento, ¿cierto?, señala que cuando nosotros vayamos a evaluar, ¿cierto? Particularmente tenemos que tomar en consideración el número, ¿cierto? O el indicador de cuantitativo, ¿cierto? De qué índice, ¿cierto? Vamos a considerar para evaluar la función intelectual. Y en el mismo BIS 5, ¿cierto? Que es el instrumento que utilizamos gran mayoría, ¿cierto? Hay unos descriptores cualitativos en donde encasillan el rango del número con una categoría para decir en dónde estarían por relación a la población. Cuando nosotros observamos un CI que está en rango promedio, vamos a decir que es un rango que está entre 90 a 109. ¿Ya? Muy buenas preguntas. Voy a continuar este punto y voy a retomar. Em, Aquí en este sentido, es importante que cuando nosotros calculamos los indicadores, ¿cierto? O digamos, calculamos el CI, tenemos que saber que ese número no va solito, tiene una categoría que fue creada por los mismos autores de la prueba que trata un poco de reflejar lo que significa en cuanto al número. Este énfasis es muy distinto a lo que se hacía anteriormente, donde había una tabla en donde decía entre 30 y 40 discapacidad intelectual severa, entre 50 y 60 discapacidad intelectual moderada. No, esa lógica cambia porque precisamente caemos en el error de diagnosticar de discapacidad intelectual solo a través del número. Técnicamente eso ya está quedando en el pasado. De hecho, en las últimas revisiones del DCM se habla de que estimar la dificultad o la severidad de la discapacidad intelectual ya no se va a hacer por números, sino por la afectación en la conducta adaptativa. Voy a leer un poco las preguntas que estoy viendo aquí. Ivonne dice actualmente cómo se reemplaza el término normal lento o limítrofe. Es una buena pregunta. Normal lento o limítrofe, ¿cierto? Se hacía referencia a aquellas personas que tendrían quizás un desempeño entre medio bajo y muy bajo. ¿Qué pasa en realidad? Para que haya discapacidad intelectual, tiene que haber un desempeño intelectual que esté por debajo de dos desviaciones estándar, ¿ya? Entonces, técnicamente, solamente las personas que tienen un CI entre 69 y hacia abajo cumplirían con el criterio A. Si a usted le interesaría hablar, buscar sobre información sobre el tema del funcionamiento intelectual limítrofe, tenemos otro seminario en ADIPA en donde abordamos el tema. Hoy en día, si bien es cierto, en el decreto 170 todavía existe la categoría de funcionamiento intelectual limítrofe, ¿cierto? Em, la mesa técnica se enfocaba más en el detalle de la discapacidad intelectual, ¿ya? Dice Karina, los tres criterios señalados también se consideran para un funcionamiento muy bajo. Sí, recordemos que aquí estamos todavía respondiendo la duda de cómo se da el diagnóstico de discapacidad intelectual y estamos viendo cómo es el criterio A, el primero de ellos, ¿cierto? Sí, efectivamente tenemos que considerar
los tres criterios en un funcionamiento muy bajo para verificar si hay o no discapacidad intelectual. Puede que haya una persona que tenga un desempeño extremadamente bajo, pero que no tenga el criterio B o C, entonces no tendría discapacidad intelectual. Tenemos que ahí jugar un poco, o más bien, cambia la palabra, ¿cierto? Tenemos que juzgar nosotros, ¿cierto? Que se cumplan los tres criterios, ¿ya? Dice, ¿en qué rango estarían los diagnósticos leve, moderado, limítrofe? Vamos a hablar de ese punto, porque ¿qué pasa? En el decreto 170 dice esto de las tablas, la mesa técnica ya no están estas tablas, ¿cierto? Ya no se habla de que con el número tenemos un rango asociado, sino que tenemos que pensar en el diagnóstico global de la discapacidad intelectual con los tres criterios, ¿ya? Veamos qué dice la literatura. Es interesante, ¿cierto? El criterio A dice que las funciones intelectuales tienen que ver con razonamiento, resolución de problemas, planificación, pensamiento abstracto, juicio, aprendizaje, comprensión práctica. Y dice que el criterio A, ¿cierto? Y las funciones intelectuales están relacionadas generalmente con la comprensión verbal, la memoria de trabajo, razonamiento perceptivo, cuantitativo, razonamiento abstracto y la eficacia cognitiva. Este último párrafo, ¿cierto? Posiblemente, o esta última oración, mejor dicho, engloba varios constructos que miden, por ejemplo, las escalas Wechsler, ¿ya? Por ejemplo, aquí en V5 vemos que hay cinco índices principales que están ahí asociados, ¿cierto? Con algunas de las habilidades que pretende em, abarcar, ¿cierto? El criterio A, ¿ya? El criterio A dice que se cumple cuando el evaluado tiene una medición que está debajo de las dos desviaciones estándar, que eso correspondería a un puntaje entre 65 y 75. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El criterio A, ¿cierto? Nosotros debiésemos tratar de verificarlo únicamente con indicadores o índices principales o índices compuestos que midan la inteligencia a nivel global. ¿Qué pasa? Tenemos el CI total, que es la estrella, ¿cierto? Pero no es el único índice que podríamos decir que evalúa la habilidad a nivel global. Y además también la evidencia dice que en algunas poblaciones del neurodesarrollo, el CI total puede verse disminuido o reducido por dificultades en velocidad de procesamiento y memoria de trabajo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros calculamos un CI total, el CI total en el V5 es la sumatoria de 7 subpruebas, en donde hay 5 pruebas de resolución de problemas y 2 pruebas de procesamiento de información. La literatura, ¿cierto? La evidencia muestra que gran parte de la población con trastornos del neurodesarrollo tienen déficit marcados en la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento, lo cual, digámoslo así, en palabras coloquiales, tira hacia abajo, ¿cierto? O resta puntaje al CI total. Entonces, nosotros tendríamos que preguntarnos qué tan representativo puede ser el CI total en esta población y cómo nosotros debiésemos quizás mirar las dificultades en inteligencia a nivel global. Porque, ¿qué pasa? Fíjense, el criterio A habla de que la función intelectual está afectada, pero no habla o no dice exclusivamente en el DCM5 que el CI total está bajo. No. Eso, digámoslo así, es, no quiero decir invento, pero es más bien es como creencias de nosotros, ¿cierto? Nosotros tratamos de equiparar inteligencia o habilidades cognitivas con mediciones de inteligencia como el CI total, pero puede haber ocasiones en las que estas no sean totalmente representativas, ¿ya? Y ahí nosotros debiésemos quizás tener la mirada más amplia a no solamente aprender a calcular el CI y listo, sino que entender si es que ese índice, eso no es representativo para describir el criterio A de la discapacidad intelectual, ¿ya? En ese sentido, recordemos esta escala, ¿cierto? Este dibujo que George McCloskey hizo en uno de los libros que habla de las interpretaciones de las escalas Wechsler. Nosotros contamos con el CI total, que es el índice más conocido, pero también tenemos dos índices que podrían ser útiles para evaluar la inteligencia a nivel general en el V5, que son el índice no verbal y el índice de habilidad general. ¿Cuánto
conocemos o utilizamos estos índices, la verdad que no hay mucha información al respecto, ¿ya? Entonces quizás podríamos concluir que en este momento, ¿cierto? Dentro de la mesa de técnica, ¿cierto? Se hace hincapié de la importancia de evaluar el criterio A con pruebas estandarizadas, pero podríamos tener la dificultad de que en algunas condiciones el CI no va a ser completamente representativo. Entonces ahí nosotros debiésemos preguntarnos cómo podríamos explorar o cómo podríamos establecer que el criterio A se cumple bajo ciertas circunstancias. Tendríamos que analizar el CI total y además también incluir los índices como no verbal, habilidad general. Tendríamos que hacer un juicio clínico para distinguir si se cumple o no el criterio A de la dificultad intelectual. Eso es algo que yo creo que en algún momento se tiene que abordar, ¿ya? El seminario de hoy está enfocado más en la conducta adaptativa, ¿cierto? Pero no podía dejar pasar de mencionar este punto, ya que si estamos hablando del diagnóstico de discapacidad intelectual, esto lo toca directamente. Dice, entiendo que las orientaciones de Mineduc, indicaciones de Mineduc se orientan a considerar evaluar conductas adaptativas y no solo la evaluación psicométrica desde el modelo de discapacidad intelectual. Exactamente eso es, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Tampoco esto significa de que no vamos a ver la inteligencia. No. Simplemente tendríamos que retornar a la esencia de que el diagnóstico se sostiene en tres criterios o se sostiene, ¿cierto?, en tres áreas que yo tengo que fijar. Caíamos en el error de solamente enfocarnos en uno. Ahora tenemos que entender bien el mensaje. No es que nos olvidemos de este y nos enfoquemos en este solo, no. Tenemos que ver el conjunto en su totalidad. ¿Ya? Ahora veamos cómo se cumple el criterio B en la práctica de la conducta adaptativa. Ya, en el DSM, ¿cierto? En los manuales diagnósticos se refiere a que las dificultades en el funcionamiento adaptativo tendrían, ¿cierto?, que ver con esta dificultad para alcanzar los estándares que se espera de la persona en cuanto a autonomía personal, responsabilidad, ¿cierto? Y esto en comparación a sus pares. Vamos a comparar personas de su misma edad, ¿cierto? En su mismo entorno, ¿ya? También en cuanto al funcionamiento adaptativo, es importante que tomemos en consideración de que este se tiene que evaluar de una manera clínica y también con medidas estandarizadas, ¿ya? Y aquí es donde nosotros entramos un poco a comparar lo que estamos haciendo hoy en día, ¿cierto? Fíjense, el DSM-5 ya establece de que la conducta adaptativa no debiésemos solamente evaluarla a través de criterios que son más observacionales. Tendríamos que también utilizar pruebas psicométricas, ¿ya? Esto es algo que también, digámoslo así, a las personas no les gusta un poco afrontar porque no tenemos todavía esta seguridad en cuanto al uso de las pruebas. Y además también cuando nosotros empezamos a hablar del tema, ¿cierto? Aquí lo mencionan muy bien los autores, no teníamos instrumentos para hacer eso, pero ahora sí los tenemos, ¿ya? Entonces, si queremos apegarnos a lo que realmente necesitamos hacer para el diagnóstico eh, correcto, es que utilicemos medidas estandarizadas para evaluar la conducta adaptativa. También fíjense que estas medidas tienen que ser respondidas por informantes que conozcan al evaluado. Entonces ahí tenemos que utilizar mucho juicio, ¿cierto? Mucha sabiduría para em, poder hacer la evaluación, ¿ya? Ahora, ¿qué dice el documento de la mesa técnica en cuanto a la evaluación de la conducta adaptativa? Em, bueno, aquí ellos reconocen un poco el hecho de que todavía hay desafíos sobre cómo los equipos de PIE, ¿cierto? O los profesionales que trabajan haciendo el diagnóstico, ¿cierto? En las escuelas, todavía le dan demasiada importancia al coeficiente intelectual por sobre la conducta adaptativa. O sea, ¿qué pasa? Muchas veces las personas que no conocen del tema solamente solicitan ya que se haga la evaluación de inteligencia y en base a eso se va a establecer el diagnóstico. Precisamente aquí la autoridad está mencionando de que eso no está bien, no es correcto, ¿cierto? Y que se tiene que cambiar.
y menciona tanto el diagnóstico de discapacidad intelectual como también el funcionamiento intelectual limítrofe. ¿Ya? Hay que entender que el funcionamiento intelectual limítrofe es una categoría diagnóstica que es similar a la discapacidad intelectual, salvo que se presentaría, digámoslo así, los criterios se presentarían en menor gravedad. Generalmente se habla de que el funcionamiento intelectual limítrofe, la dificultad de inteligencia estaría en una desviación estándar en vez de dos. Eso, digámoslo así, podría generar algunos temas más técnicos, pero en la práctica son chicos, son personas que necesitan apoyos y para eso se necesita tanto hacer un diagnóstico y una evaluación, ¿ya? Ahora, ¿cierto? El mismo documento de la mesa técnica reconoce que tenemos que utilizar los criterios del DSM-5 para el diagnóstico y ellos también proponen de que debiésemos ser capaces de observar la escala de gravedad de la discapacidad intelectual que aparece en el decreto, en el DSM-5, que es un poco esto, ¿ya? Que no sé si ustedes han podido ver, pero cuando habla del diagnóstico de discapacidad intelectual, hay una escala donde se trata de medir la severidad del mismo a través de la afectación en los dominios de la conducta adaptativa. Fíjense, tenemos que para una discapacidad intelectual leve, esto podría reflejarse más o menos si pasara esto. En niños de preescolares, ¿cierto? No habría dificultades conceptuales manifiestas, bla, 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 etcétera, etcétera. Esta escala de gravedad es bastante buena que la mesa técnica la mencione porque yo siento que no se utiliza mucho, pero si queremos seguir lo que dice el DSM-5, tendríamos que basar la severidad de la discapacidad intelectual a través del impacto de la conducta adaptativa a través de estas escalas como la que vemos ahora. Si ustedes ven el documento del ministerio, van a encontrar que esas escalas están ahí disponibles para que ustedes las puedan ver y también las separan, ¿cierto? Y las aíslan para que nosotros podamos verificar quizás de manera cualitativa si se cumple o no esto de la severidad leve, moderada o severa, ¿ya? Esto es bastante positivo y yo creo que se tiene que empezar a mencionar más todavía en los equipos para que podamos tener claridad sobre cómo se está haciendo el diagnóstico, ¿ya? Ahora, en cuanto a los instrumentos, ¿cierto? Es importante, ya vimos que se menciona la necesidad de utilizar instrumentos estandarizados y la misma mesa menciona que se tienen que privilegiar los instrumentos estandarizados en Chile, ¿ya? ¿Puedo yo utilizar un instrumento para evaluar conducta adaptativa que sea de personas de Estados Unidos, que sea de personas de España? La autoridad recomienda que no lo hagamos, ¿ya? ¿Y esto por qué razón? Porque los instrumentos también responden a la población en la cual fue validado, ¿ya? El concepto de la conducta adaptativa, como les mencioné al principio, depende de las expectativas sociales que se tiene para cierta edad. Por ejemplo, si los niños de Japón a los 4 años ya empiezan a irse solos al metro, si yo preguntase a un niño chileno de 7 años, ¿se puede ir solo al metro? Si utilizaran las normas de Japón, el niño chileno saldría muy en desventaja. Saldría como que tuviese una dificultad en la conducta adaptativa. Ahora, nosotros sabemos que si a un niño de 7 años en Chile lo dejamos ir solo en metro, ¿cierto? El niño corre bastante peligro, ¿cierto? Chile y Japón son países totalmente diferentes, tienen culturas diferentes, entonces quiero que un poco se note esta idea de que el instrumento responde a la población en la cual fue validado. Por ende, es que tenemos que tener esto presente, ¿ya? Ahora, ellos mencionan, ¿cierto?, de que la evaluación de la conducta adaptativa, ¿cierto?, es que se tendría que hacer con instrumentos y mencionan tres instrumentos que están disponibles. Está la escala de Vineland, ¿cierto? También está el ICAP versión chilena que se hizo em, a través de un proyecto FONIDE, ¿cierto? Y está ABAS 2, ¿ya? Es importante que la mesa técnica también menciona de que no solamente evaluar la conducta adaptativa es pasar un instrumento, tenemos que también hacer observación en campo y además también contrastar la información que nosotros tenemos a través de el aporte de otros profesionales, ¿ya? Eso es súper importante, ¿ya?
Ahora, fíjense también que la evaluación de la conducta adaptativa, ¿cierto? Como plantea la mesa técnica, y esto me parece bastante positivo que se hable, es que no solamente tenemos que hacer la conducta adaptativa para hacer el diagnóstico, sino que también esta conducta adaptativa y el diagnóstico tiene que llevarnos a generar un plan de intervención. Y muchas veces hacer esta intervención em, va a requerir que nosotros monitoreemos, ¿cierto? O volvamos a verificar cómo está el desarrollo de la habilidad en sí. Entonces, fíjense que aquí el ministerio menciona de que hay evaluaciones diagnósticas de la conducta adaptativa, hay evaluación de monitoreo y evaluaciones de avances, ¿ya? La evaluación diagnóstica seguramente ya se imaginarán, ¿cierto? Es para poder establecer si la persona entra o no al programa debido a dificultades en la conducta adaptativa y la función intelectual, o sea, un ingreso por discapacidad intelectual. Pero fíjense, aquí vemos la evaluación de monitoreo, ¿cierto? Que se debe hacer em, durante todo el proceso escolar, ¿cierto? Y la evaluación de avances como la evaluación anual. Yo sé que muchas personas, ¿cierto? Conocen todo este papeleo quizás mejor que yo, porque actualmente no trabajo en PIE, sobre qué es lo que se pide para las evaluaciones de cada uno, ¿cierto? Pero no se menciona en la práctica cómo se puede hacer. Y ahí es donde yo puedo mencionar cuál es la propuesta de valor que tiene el ABAS 2 en este caso, ¿ya? El ABAS 2, ¿cierto? Es un instrumento que evalúa la conducta adaptativa, ¿cierto? Entendida como la mencionamos anteriormente. Este es un instrumento que se publicó en 2003, pero en 2021 se hicieron normas y se hizo una adaptación al español. De esa adaptación al español, ¿cierto? Chile salió premiado, por decirlo así, porque tuvimos, gracias al profesor, em, uy, se me fue su nombre, Lagos, ahí está, de la Universidad Católica del Maule, me parece, dirigió la baremación de ABAS 2 en Chile. Y ustedes pueden ver que esta muestra de estudiantes y de personas que contestaron el ABAS 2 es bastante robusta, fíjense. 711 padres de niños entre 5 y 21 años, perdón, entre 0 y 5 años, 800 padres de niños entre 5 y 21 años, niños adolescentes, adultos jóvenes, ¿cierto? O también con adultos. O sea, veamos así que el instrumento se testeó en una gran cantidad de personas para precisamente cumplir con los requisitos que tiene que tener una prueba estandarizada psicométricamente válida para evaluar la conducta adaptativa. Juan Francisco, gracias ahí. Em, ABAS 2, ¿cierto? Es un instrumento que genera un perfil, ¿cierto? De fortalezas y debilidades en torno a la conducta adaptativa, ¿cierto? Y además también permite que nosotros podamos hacer intervención a partir de ella. El instrumento fue pensado para eso. ¿Y cómo podríamos llevar esto quizás en la práctica? ABAS 2 mide a través de los ítems si la persona logra hacer o no algunas tareas. Por ejemplo, la dimensión de recursos comunitarios, vemos que hay una serie de ítems que tratan de evaluar este constructo, ¿cierto? A través de tareas sencillas. Encuentra los baños en una escuela sin ayuda, mira a ambos lados antes de cruzar la calle, etcétera, etcétera, ¿cierto? Estos mismos ítems cuando la persona lo responde, ¿cierto? El informante, podemos determinar si la persona está o no haciendo estas conductas esenciales con la constancia y la frecuencia que deberían o no hacer. Y a partir de ahí es que nosotros podemos empezar a imaginar más en lo concreto qué es lo que la persona tendría que entrar mejorar. Muchas veces la conducta adaptativa no la va a entrenar directamente el psicólogo solo. Va a ser bueno tener el apoyo de profesionales en un equipo multidisciplinario, porque muchas veces quizá las habilidades de preacadémicas funcionales las va a tratar mejor un docente, ¿cierto? Un educador diferencial, mientras que otras habilidades más prácticas, quizá el terapeuta ocupacional, ¿ya? En ese sentido, podríamos considerar tanto los ítems de ABAS 2 como también el perfil de fortalezas y debilidades y las discrepancias que puedan observarse en un perfil como una forma de poder establecer objetivos. Por ejemplo, fíjense en este perfil, un chico que tiene habilidades prácticas de este desnivel, ¿cierto? Donde tengo dos áreas muy bajas,
Una evaluación con el ABAS 2 me permitiría a mí, por ejemplo, elegir qué área priorizar antes de la otra y también observar quizás cuánta discrepancia, cuánta diferencia hay entre una y otra tarea. ¿Ya? Por ejemplo, también o quizás descartar de que en el dominio práctico, en este perfil, ¿cierto? Tenemos una mayor fortaleza a diferencia del dominio conceptual y social. Este tipo de información que es confiable, que está basada en datos, ¿cierto? De la evaluación nos permite tomar decisiones, ¿ya? La misma información que podemos encontrar en el cuestionario, ya sea en la evaluación global de los dominios por las áreas o en los ítems específicos, puede sugerir un plan de acción que nosotros podríamos empezar a utilizar para las evaluaciones de monitoreo o las evaluaciones de avance a fin de año. Y eso es una propuesta que tiene ABAS 2 que todavía no hay otro instrumento que lo reemplace en su totalidad aún. Pronto en Chile se va a liberar, ¿cierto? La adaptación del Vineland 3 que se está haciendo, ¿cierto? Y ahí vamos a contar con un segundo instrumento que evalúa la conducta adaptativa. Pero ojo que el Vineland 3 no tiene la misma estructura de conducta adaptativa que la IDD, por ejemplo. Pero sí va a ser un cuestionario, ¿cierto? Un instrumento que aún así va a poder ser útil para evaluar la conducta adaptativa. Pero bueno, para ir finalizando, ¿cierto? Fíjense que la conducta adaptativa se tiene que evaluar sí o sí para establecer, ¿cierto? em, este nuevo estándar de fijarnos más en lo que dice el DSM-5, ¿cierto? Y actualizar los conocimientos, ¿cierto? Y bueno, el ministerio no exige un instrumento en particular, ¿ya? Pero sí vemos que utilizar un instrumento que esté validado en Chile, que pueda generar información rica y consistente a través de los informes de terceros, ¿cierto? Puede ser un elemento útil para poder monitorear, ver avances, ¿cierto? Y poder evaluar la conducta adaptativa como corresponde con la necesidad de la discapacidad intelectual, ¿sí? Eso. Eso sería el contenido, ¿cierto? Que tengo preparado para hoy. Mientras vamos a dejar que Ruth seleccione algunas preguntas a mano alzada, les quiero comentar de que las diapositivas se van a compartir, les van a llegar directamente a ustedes, ¿cierto? Y mientras quizás pasa el sorteo, yo voy a tratar de responder quizás algunas preguntas por el chat, ¿ya? Pero le doy la palabra ahora a Ruth si hay personas que quieran hacer preguntas, ella va a monitorear el caso. Bueno, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, levante su mano. Así hay más interacción entre ustedes y el docente. Ya. Hay una, psicólogo y Guillermo, si no me equivoco. Déjenme darle el pase para que pueda hablar. En un segundito. Ya Adelante, Guillermo. debería. Ya. Hola, ¿qué tal? Em, Respecto al tema de los criterios, eso significa, así como más que todo para despejar la duda, si por ejemplo un estudiante X obtiene 69 puntos, por ejemplo, de SI en el caso de la psicometría, sin embargo, en lo que es habilidades adaptativas no adquiere como una significativa discrepancia en las tres, en al menos un dominio, el diagnóstico no se da, ¿verdad? Sí, exactamente. Lo mismo al revés. O sea, al revés en el sentido de que si hay un alto puntaje y una baja habilidad adaptativa, tampoco se da para ser considerado una discapacidad intelectual. Sí, efectivamente. Ah, ok. Em, buena, Ujú. buena su pregunta. Quiero aprovechar, ¿no es cierto?, para hablar un poco del tema, ¿ya? ¿Qué pasa? Habitualmente, la discapacidad intelectual que es más evidente, ¿cierto? Muchas veces inclusive la evaluación se hace por trámite. O sea, un chico que realmente tiene dificultades severas se van a notar a simple vista y uno hace la evaluación para hacer la formalidad.
Pero ¿qué ocurre? Hay veces que hay desempeños en donde uno realmente tiene la duda de saber si la persona tiene o no tiene alguna dificultad, y hay otros casos en donde realmente la noticia se toma por sorpresa. Yo he tenido varios casos donde el motivo de consulta implícito, ¿cierto? No sé, pues, explícito era un chico que le está yendo mal en el colegio, que tiene dificultades, ta, 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 ta. Uno hace la evaluación, explora las áreas y se da cuenta de que hay dificultades intelectuales y de la conducta adaptativa. Y además esto dentro del periodo del desarrollo, sin otra cosa que lo explique, ahí uno dice, chuta, ahí sí se dio discapacidad intelectual. ¿Qué Ajá. pasa? Puede ser que una persona tenga una prueba de inteligencia y yo pueda asumir que hay un déficit en la función intelectual, pero cuando la conducta adaptativa sale conservada, por decirlo así, nosotros tendríamos que entrar a preguntarnos por qué la función intelectual salió tan baja. Y ahí se tienen que explorar muchas áreas. Tiene que, ¿cierto? Un psicólogo con experiencia verificar si las dificultades pueden ser quizás secundarias a otro problema. Por ejemplo, ¿qué pasa con un trastorno del lenguaje? ¿Qué pasa con una dificultad en el aprendizaje, un trastorno específico del aprendizaje? ¿Qué pasa si en realidad hay un problema de atención de por medio que hace que algunas puntuaciones estén bajas? También, ¿qué pasa? Es importante conocer que en las pruebas psicométricas existe el error de medición, que no necesariamente una persona por tener uno o dos puntos sobre 69 va a quedar excluida o incluida necesariamente. Ahí uno tiene que entrar a analizar con más profundidad. Ahora, si fuera el caso contrario, la función intelectual conservada, pero la conducta adaptativa disminuida, ahí habría que preguntarse si hay alguna dificultad que pueda ser externa a lo intelectual, por ejemplo, una situación de abuso, negligencia, falta de aprendizaje, deprivación sociocultural, un tema anímico, podría ser de que la persona no sea tan funcional. Pero por eso es que al final de cuentas, si nosotros miramos los tres criterios, ahí nunca nos vamos a equivocar. ¿Qué estaba pasando? En Chile nos estábamos equivocando mucho, le estábamos dando mucha importancia al CI, y esto pasó súper claro cuando cambiamos del BIS 3 al BIS 5, y también cuando evaluamos en pandemia. Las personas que evaluaban discapacidad intelectual solo con el CI, en esos dos escenarios, posiblemente vieron que de un año a otro las puntuaciones variaban demasiado. Y si nosotros hacíamos la evaluación intelectual solo a través del CI, ahí estaríamos cometiendo el error que estamos tratando de arreglar ahora. Claro. ¿Ya? Y en el antiguo DCMI, perdón, en el antiguo DCM4 solamente se basaba en el CI. O, O sea, en el DSM-4 se hablaba de la conducta adaptativa, salvo que a veces era un poco confuso porque el DSM-4 tenía estas como tablas para decir que de 20 a 30 significaba esto, de 40 a 50 significaba esto. Y eso mm, inducía un poco al error. ¿Ya? Además claro, también que, bueno, todavía en el DSM-4 se hablaba de retraso mental. Entonces, claro. por eso la necesidad de poder actualizar. Sí, yo había leído también parte del documento del Mineduc, de la mesa técnica, y aparecía, por ejemplo, que ya no se debería colocar en la información del principal del informe psicológico el tema del valor CI, que antes se colocaba. Ahora se coloca como en otro lado, una cosa así. Sí, bueno, ahí yo me gustaría pronunciarme yo, y ahí me hago responsable, yo, Germán Thomas, ¿cierto? Como psicólogo, especialista en neuropsicología, que trabaja, pero que puede que no esté tan de acuerdo quizás en algunas cosas. El número tampoco hay que dejarlo de lado. Lo que sí me gusta de este documento es que aquí dice que hay que hacer énfasis en el descriptor cualitativo. Porque ¿qué pasa? Claro, Nosotros nos basábamos en estas tablas. Entonces era como sacó 40 caía en esto. Sacó 32 sacaba en esto. Y eso era una lógica bastante mecanicista, reduccionista, que de alguna forma no hacía un buen diagnóstico. ¿Ya? claro, Entonces, mira, ahí para las personas estoy proyectando lo que el mismo documento de la mesa técnica hablaba, de cómo cambiaron los criterios de diagnóstico, ¿cierto? Para no hablar únicamente de número a gravedad, sino que vemos que la lógica va por otro lado hoy en día, ¿ya? Eso.
Gracias. Ya, Bien, espero haber respondido su pregunta, Guillermo. Marcela. sí. Marcela, te doy el pase para que puedas hablar. Hola, buenas tardes, profesor. Quiero hacer una consulta pequeñita. ¿El ABAS 2 sirve para ser aplicado por psicólogos en consulta particular o se tiene que hacer en conjunto con los equipos de PIE, por ejemplo, en los colegios? Ya, muy buena pregunta. Voy a hablar un poco sobre el ABAS 2 para responder. Gracias. Yo considero que el ABAS 2 es un instrumento que pueden aplicar los psicólogos y también todas las otras profesiones que trabajen con discapacidad intelectual. ¿Por qué razón? Porque el ABAS 2 es un cuestionario en el que yo voy a preguntarle al papá, al profesor, ¿cierto? ¿Cómo evalúa la conducta adaptativa del evaluado? ¿Ya? Es diferente, por ejemplo, a que sea un instrumento como, por ejemplo, el VISC, una prueba cognitiva, o quizás, por ejemplo, otras profesiones, que yo aplicara un perfil sensorial o que pasara una evalúa, ¿cierto? No, no tiene sentido. En ese sentido, yo considero que ABAS 2 es un instrumento muy multidimensional y multidisciplinario y por esa razón, ¿cierto? Se puede utilizar en múltiples contextos. Un psicólogo en consulta particular podría utilizarlo él solo, ¿cierto? Para obtener información de la conducta adaptativa. Ahora, la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo con esa información? Eso ya no depende del instrumento, ¿cierto? Va a depender de lo que nosotros queramos hacer con la evaluación. Y ahí sí es importante recordar de que yo no puedo simplemente hacer un diagnóstico únicamente con la conducta adaptativa solamente, ¿ya? Pero sí, podría utilizarlo y yo soy partidario de que todas las profesiones que tengan que trabajar con personas con discapacidad intelectual pudiesen aprender a utilizar el ABAS, porque en el fondo van a poder tener un reporte a partir de padres, de profesores, ¿cierto? Sobre cómo está la conducta adaptativa, sobre todo si tenemos que reevaluar constantemente. Entonces, sí, ¿ya? Espero ahí responder su pregunta. Bien. Y la segunda, bueno, la última, porque nos levantamos manitos, es Constanza. Sí, adelante, Constanza. Hola, ¿me escuchan? Sí, Ya, súper. Mira, mi pregunta va un poco ligada a la pregunta, a la primera pregunta que hicieron en relación a los criterios para poder entregar el diagnóstico de discapacidad intelectual. Tengo un chico, un caso específico en el colegio de un chico de tercero básico que tiene diagnóstico de trastorno del lenguaje desde pre-kinder, que él está en pie, ¿ya? Y hace 2 años atrás su diagnóstico estaba en FIL y ahora avanzó a DI, ¿ya? Entonces, en este caso, como que su diagnóstico, según lo que he entendido, el diagnóstico de DI igual iría relacionado al tema de su trastorno de lenguaje. Entonces, en ese caso, mi pregunta sería como, ¿cómo poder abordarlo, ya sea con la familia y también en PIE? Porque según lo que entiendo, no debería entrar como, no debería haber cambio de diagnóstico. ¿O estoy equivocada? ya, muy buena su pregunta. Voy a hablar del tema y bueno, Constanza te va a hacer la última pregunta, ¿cierto? Porque después hay que continuar con el programa. Voy a tratar Ujú, después de responder preguntas por el chat. Usted lo que plantea es un típico caso, ¿cierto? Donde uno tiene que hacer un diagnóstico diferencial. ujú, ¿Qué pasa? Usted menciona un caso súper interesante, un chico que estaba con dificultades intelectuales, ¿cierto? Phil, y que además también tenía un trastorno del lenguaje que después evolucionó técnicamente en discapacidad intelectual. Bueno, la pregunta ahí es que tendríamos que haber evaluado desde el principio la conducta adaptativa. Porque ¿qué pasa? Posiblemente este puntaje en rango limítrofe de la prueba de inteligencia podría haberse explicado por las dificultades del lenguaje. ¿Qué pasa? El ujú, CI total tiene dos subpruebas del lenguaje y ujú, seguramente el chico que tiene dificultades del lenguaje va a ser difícil para él entender el BISC completo. Ni siquiera solamente las pruebas verbales, porque como la prueba se aplica de manera verbal, eh, claro.
eso uno tiene que calcular, por ejemplo, un índice no verbal, evaluar el lenguaje como para descartar si hay o no una interacción entre lo uno y lo otro. Entonces, en ese ejemplo que usted menciona, yo para confirmar si hay dificultades, si hay una discapacidad intelectual, yo tendría que tener, como vimos ahora, la prueba de inteligencia más la conducta adaptativa y haber observado cómo eso estaba antes, ¿ya? Porque ¿qué pasa? La discapacidad intelectual también se entiende como un trastorno del neurodesarrollo, que eso no se quita, no Ujú, se, no cambia, ¿ya? ¿Qué pasa? Generalmente, em, cuando hay chicos que están sujetos a intervención, los chicos que tienen discapacidad intelectual no varían mucho sus puntajes o su desempeño, mientras que los chicos que tenían un mal diagnóstico, después de que se le hizo intervención, ellos repuntan súper bien. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Ahí uno tiene que quizás hacer historia para atrás y decir, ya, ¿qué pasó con este chico en este caso? Cuando se le evaluó con Phil, ¿con qué instrumento se hizo? ¿Se evaluó o no la conducta adaptativa? Si no se evaluó, yo creo que ese diagnóstico de Phil tendríamos que cuestionarlo un poquito. Ahora, si nos vamos al presente, ¿cierto? Que es lo que uno puede hacer, ¿cierto? En ese caso, usted tendría que verificar si se dan los tres criterios o no para hablar de discapacidad intelectual. Si no se dan los tres criterios, no es discapacidad intelectual, aun cuando lo pareciera. ¿Por qué? Porque generalmente ese es un problema del diagnóstico. Cuando uno lo da, es como que nosotros empezamos siempre a ver a la persona de esa manera. Es claro. difícil, porque Mm, a veces que los profesores cuando escuchan, no, es que lo vamos a evaluar por discapacidad intelectual, perdón, no quiero hablar mal de los profesores, yo respeto mucho su trabajo, pero quizás cualquier otro profesional de la educación, solamente por escuchar la idea de discapacidad intelectual, puede pensar de que sí tiene el diagnóstico y eso a veces puede ser muy contraproducente para ellos. Ahora, en el escenario que estamos viendo actualmente, ahí usted lo que tendría que hacer es verificar si la evaluación intelectual está o no siendo afectada por el lenguaje. Fíjese ujú, que los criterios diagnósticos del trastorno del lenguaje es excluyente con la discapacidad intelectual. El mismo DCM dice que las dificultades del lenguaje tienen que ser explicadas por un déficit del lenguaje y no por una dificultad intelectual. Entonces, ¿cómo podría usted hacer eso? Tendría que evaluar con el B5, ¿cierto? Ver, disculpen, tendrían que ver con el V5, qué tanto del lenguaje podría haber afectado la evaluación para ver el criterio A. Aquí la clave de lo que sí va a tener que ver usted es la evaluación de la conducta adaptativa. Si la conducta adaptativa está conservada, no hay por dónde que sea discapacidad intelectual. ya, Una dificultad quizás debido a cómo fue la prueba, va a tener que quizás indagar si hay una dificultad del aprendizaje, un tema contextual. Pero ahora el diagnóstico, o sea, mejor dicho, el criterio más confiable para hablar de discapacidad intelectual es la conducta adaptativa. Ya no es la prueba de ya, inteligencia. ok. Ya, ok. Entonces, en ese caso no entraría como, no habría un cambio de diagnóstico. Bueno, ahí, mire, el caso tendría, yo para quizás darle más caso, tendría que ver yo toda la información, pero ¿qué le recomiendo yo? Siempre confíe más en el resultado de la prueba de conducta adaptativa para saber, ¿ya? Ya, ujú, Y si la conducta adaptativa está afectada, tendría que usted también ver si hay un tema intelectual de por medio o no. Y ya, lo que yo le ok. decía de problema intelectual de por medio tiene que sopesar cuánto podría ser explicado por el lenguaje y cuánto no. Ahí va a ser Ujú, importante tener una evaluación con el fonoaudiólogo, por ejemplo, ujú, o quizás claro. también con el psicopedagogo o el educador diferencial, preguntarle qué opina al respecto. Ujú, ok, muchas gracias. Ya, súper. Listo, le doy la palabra a Ruth. Yo voy a apagar la cámara, voy a tratar de responder algunas preguntitas, pero ahí para que continuemos con, el- con la estructura que había planteado. ¿Ya? Muchas gracias, docente. Igualmente, gracias por el seminario, por el conocimiento que nos entrega y procederemos con el itinerario.